Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Gracias por estar en el canal. Mi nombre es Erna, me apasiona la educación y me apasiona el tratar de entender por qué actuamos como lo hacemos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo a todos nos interesa o alguna vez nos ha preocupado, que es el de la violencia. Si bien debo mencionar que seguramente voy a dejar de lado muchas perspectivas y tampoco voy a poder mencionar a todos los autores, voy a aportar algunos elementos que nos puedan servir al debate. Entonces, comencemos. ¿Qué es la violencia? La violencia puede entenderse como cualquier intento u uso de fuerza para dañar algo o alguien. Existen diferentes tipos de violencia, como ser la violencia psicológica o emocional, la violencia física, la violencia sexual y otros tipos de violencia como ser la política, la laboral, la doméstica, que, bueno, no vamos a profundizar el día de hoy en qué significan cada una de ellas, pero son las que existen. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención son las formas a través de las que esta violencia se expresa en la sociedad y para ello podemos encontrar diferentes maneras. Existe lo que se conoce como microviolencia y macroviolencia y violencia explícita y violencia estructural u oculta. Entonces, vayamos viéndolas. La microviolencia es esta que, como su nombre dice, es pequeñita. ¿Y dónde la podemos encontrar? Bueno, la encontramos en, por ejemplo, los chistes, cuando estos son sexistas, racistas, clasistas y denigran a un grupo social, hablamos de microviolencia. Hoy en día es muy popular los memes. Los memes son un tipo de microviolencia. ¿Y por qué son tan peligrosos? Porque la gente te dice eso, ¿no? Es un chiste, no pasa nada. Y en realidad este es el comienzo de otros comportamientos que pueden ser altamente peligrosos. ¿Qué es entonces la macroviolencia? Bueno, la macroviolencia, como su nombre lo dice, es la violencia en grande o la violencia que llegamos a ver. Es decir, cuando vemos a una persona con un ojo morado porque le han dado un golpe o las cifras de los feminicidios en el peor de los extremos, ¿no? Entonces, la macroviolencia se llega a relacionar con lo que es la violencia explícita, aquella que podemos ver, y a veces la microviolencia se relaciona también con la violencia estructural, que es un tipo de violencia en grande pero oculta. Vamos a explicar un poco mejor. ¿Qué es entonces la violencia estructural? Es aquella que encontramos en los patrones de comportamiento de las personas, pero también encontramos implícita en las propias estructuras del Estado. Entonces, hablemos de un ejemplo de violencia estructural dentro de las relaciones de las personas y encontramos que después del almuerzo, casi como algo automático, los hombres se levantan y se van a ver la tele mientras las mujeres nos quedamos a limpiar los platos. Ese es un tipo de violencia estructural normalizada. Ahora, cuando hablamos a nivel estatal, uno, ¿no? O a nivel, digamos, de la sociedad en macro, es parte de la violencia estructural el hecho de que yo como mujer, así trabaje lo mismo o más que un varón, seguramente voy a percibir un menor salario. Es interesante también mencionar que dentro de la violencia estructural se encuentra el racismo y que si bien creemos que hemos hecho avances en un país como Bolivia en relación al racismo, vale la pena tener en cuenta que todavía vivimos en un país profundamente racista donde el hecho de nacer indígena te puede suponer un menor acceso a educación, salud, derechos reproductivos, de derechos de todo tipo, ¿no? Entonces eso para tenerlo ahí presente y podemos debatirlo en otro video. Pero bueno, entonces volvamos a este tema de la violencia estructural. ¿Por qué es tan peligrosa la violencia estructural? Es porque es una violencia oculta, es una violencia que la vemos tanto que ya no la vemos. Esto es el fenómeno de la normalización. Vemos algo tantas veces que nos parece común y ya no nos llama la atención. Vamos a ver cómo aprendemos esto. Bueno, la violencia, yo diría, es una enfermedad social, es una patología que incumbe a todas las personas que se relacionan en una sociedad violenta.
Entonces, vayamos analizándolo. ¿Cómo es que aprendemos esta violencia en nuestras relaciones? Y es a través de lo que vemos en otros adultos y también de lo que vemos en el discurso. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que aprendemos de lo que vemos en otros adultos? No es que nadie nos enseñe en el colegio, ¿no? Así como, bueno, así es como tú vas a ser violento, pero lo aprendemos por esto que dentro de la sociología se conoce como el hábitus. El hábitus es todo aquello que las personas hacen de una manera automática o sin pensar. Uno de los ejemplos más comunes es dentro de la religión. Al pertenecer a cualquier tipo de religión, a veces realizamos prácticas solamente por imitación, no es que realmente las cuestionemos. Ahora el hábitus se puede, digamos, encontrar en muchas cosas y entre ellas se encuentra la violencia, es decir, que yo voy a repetir sin darme cuenta el tipo de relación que han tenido mis padres o mis tíos o mis hermanos mayores. Entonces ahí vemos una forma en que se perpetúa la violencia porque vemos que es normal ciertas cosas que nuestros padres hacen. Por ejemplo, el padre le mete cuernos a la madre y nosotros de alguna manera normalizamos eso, porque además el novio le metió a mi hermana o mi hermana a él o cosas así que hacen que una patología un poco se normalice. ¿Cuál es la otra forma en la que nosotros aprendemos? Es a través del discurso. El discurso son muchas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, son las novelas. Las novelas son una fuente muy poderosa de discurso y creo que hemos aprendido mucho de esta normalización de la violencia y del machismo a través de las novelas mexicanas, ¿no? Donde se nos enseña que los celos son una muestra de amor, que yo como mujer debería tratar de cuidar a ese mi hombre macho de camisa abierta y pelo en pecho, ¿no? O también nos muestra que las mujeres se pelean entre ellas por el amor de estos varones y tal vez eso es lo que hace que cuando nosotros entramos en una relación, pues pensamos que nuestra pareja ya no debería estar rodeada de ninguna otra mujer, ¿no? O que las exes son enemigas o cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, sé que esa parte era un poquito compleja, ¿no? Pero a lo que me iba es a que existe una violencia estructural y oculta que se aprende no de manera explícita, sino sutil e implícita como a través de lo que vemos en otros adultos actuar y a través de lo que nos dicen los medios de comunicación, como por ejemplo las novelas mexicanas. ¿Por qué es importante mencionar todos estos elementos? Pues porque, como les decía, la violencia es una enfermedad social que nos incumbe a todos. De vez en cuando surgen esto que yo llamaría chivos expiatorios, como el caso de este muchacho Alice, y yo no le quito a él para nada la culpa y está muy bien que se exponga lo que él se ha hecho porque al hacerse visible y al dejar de estar escondido, entonces podemos atacar esa violencia de una manera más sencilla. Pero, ¿qué sucede? Que a veces nosotros encontramos chivos expiatorios, es decir, encontramos personas a las cuales apuntar con el dedo, cosa de que nosotros nos sintamos mejor. Es como que nuestra conciencia se libera al poder decir, oh, mira lo que él hace que yo no hago. Pero en realidad no nos damos cuenta que estas cosas que, por ejemplo, este muchacho Alice hace, las tenemos todos nosotros en potencia porque hemos vivido en la misma sociedad que este niño, ¿no? También vale la pena reconocer que, bueno, por ejemplo, cuando tenemos un caso, ¿no? Tenemos una mujer golpeada y tenemos un hombre golpeador. Entonces, la mujer golpeada es la víctima y el hombre es o podría ser viceversa, ¿no? Porque también hay casos de violencia viceversa, pero la mayoría de los casos son de hombres hacia mujeres, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí a la mujer que es la víctima y tenemos al hombre que es el golpeador. Lo que quiero que se vea es que acá vemos a esta como la víctima y a este como el victimario y sin para nada querer disminuir esta situación, me gustaría proponer que ambos llegan a ser víctimas. Es bien difícil creer que alguien por propio placer genera dolor a otra persona. Existe, no digo que no,
Pero lo que quiero que entendamos es que muchas veces este violador ha sido violado o esta persona violenta ha sido violentada y ha sufrido violencia doméstica y ha vivido una infancia que seguramente los detalles no los queremos conocer. Entonces, no, esto no quita para nada el hecho de que hay esta cosa terrible que es la víctima que ha sido golpeada, pero creo que para poder rehabilitarnos como sociedad es importante que consideremos que tanto víctima como victimario llegan a ser víctimas de una sociedad profundamente violenta en la que tenemos que trabajar. También vale la pena mencionar que, bueno, este caso de este muchacho Alice, este es un niño que calculo tendrá 18 a 20 años. Entonces, este niño que es un pequeño monstruito, pues sale de unos monstruos mayores, ¿no? O sea, yo me pregunto cuál es la historia de los padres de este niño o de la familia de este niño, ¿no? Y creo que eso es algo que no podemos olvidarnos, ¿no? Que este perpetrador viene de algún lugar donde se le ha enseñado que es normal ser violento. Así que, bueno, ya para finalizar este video, yo quiero invitarnos a que todo el tiempo estemos súper atentos, sabiendo que la peor de las violencias es la que se esconde, la que no vemos, la que no está explícita. ¿No? Peor que ese puñete son esas palabras que le han dicho a esa mujer durante muchos años que ella no vale y que por eso puede aceptar un golpe para sentirse apreciada. Entonces es importante que nosotros empecemos a tomar esto muy en cuenta. Si bien está muy bien criticar hechos como el de este muchacho Alice, es importante que veamos que todos nosotros llevamos adentro potenciales víctimas y victimarios, si es que no trabajamos en conjunto para solucionar esta situación. Así que estén muy atentos a las microviolencias, a los chistes pasados de tono, a los memes que nada que ver, y esténse atentos al discurso que están consumiendo en las novelas mexicanas o en cualquier tipo de novelas, o a lo que están viendo de la relación de sus padres o hermanos o tíos mayores, ¿no? Cuestiónense que puede ser que esa no sea la manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, con esa reflexión los dejo, espero que les guste, estoy súper abierta al debate, a escucharlos, a saber qué piensan. Creo que la mejor parte de aprender es poder compartir ese conocimiento, charlarlo y reflexionarlo. Les agradezco mucho por escuchar, les mando un beso y pues pronto nos vemos.